Buenas tardes, compañeros. Somos alumnos del Instituto Tecnológico de Tijuana. El día de hoy estaremos hablando de las 16 grandes pérdidas de la industria en el TPM y cómo calcular la efectividad global del equipo. Los integrantes son Caldera Montoña Claudia Yanet, Escalante Marcos José Rafael y sus servidores que volvamos con Carlos. Y empezamos con lo que viene siendo las 16 grandes pérdidas de la industria del TPM. Dice que el objetivo del TPM es combatir las pérdidas, como decía Shachiro Toyodada, que dice que pérdida es todo aquello que excede la mínima cantidad de equipamiento, materiales, partes, espacios y las personas y el tiempo de las personas absolutamente esencial para agregar un valor al producto. Eh, Veremos un poquito qué son las pérdidas que piden la actividad de los equipos. En este caso tenemos como número uno la pérdida por pares planificadas o lo que viene siendo el shutdown. Este tipo de pérdidas corresponde a la paralización periódica programada de alguna línea o equipamiento para la ejecución de mantenimiento planificado, ya sea para reemplazar partes, inspeccionar, chequeo en profundidad, limpiezas, enfriamiento, reuniones del TPM, capacitación, pruebas variadas, etcétera. Todo debe estar registrado en programas de producción. Esto lo vemos también muchas veces en las empresas, las cuales realizan shutdown programados para realizar mantenimientos a sus equipos de más grandes, ¿no? Aquellos que no pueden estar parando constantemente. Pérdida por cambio de producto, arranque y ajuste, lo que viene siendo el setup. Dice que se refiere al tiempo necesario para preparar o ajustar el equipamiento entre una parada y la propuesta de echar marca en régimen. Se contabiliza desde que se paró hasta que el equipamiento se encuentra nuevamente a la velocidad de diseño o en su eficiencia velocidad planificada de producción, fabricando productos conforme. Podemos decir que 15 minutos trabajados en condiciones de operación normal. Esto lo vemos en muchas líneas de producción, como lo que viene siendo los cambios de modelo, sí, en los cuales se realiza el cambio del setup o de la carga de una línea para que ésta inicie, pero se considera que ese tiempo termina hasta que la línea empieza a producir de su forma normal o su eficiencia predeterminada o al 100% como muchas veces lo vemos. Pérdidas por avería, que es quiebra o falla en equipamientos. El obstáculo más importante para alcanzar la efectividad de los equipamientos está constituido por la pérdida ocasionada por las averías, que es la quiebra o fallos, que suceden por el mismo. Pérdidas por reemplazo de herramientas al término de la vida útil, lo que viene siendo el desgaste normal, o insumos durante el proceso de producción, lo que viene siendo el cambio de mordaza, cuchillas, bobinas, de stretch, teflón, de tinta, de cinta codificadora. Esto lo vemos sobre todo en las líneas de producción cuando está trabajando de forma normal y sufre algún fallo en algún equipamiento de la máquina, ya sea porque su tiempo de vida útil terminó o simplemente es un desgaste normal de las maquinarias. Pérdida por avería en los procesos. Se refiere al tiempo perdido por paradas causadas debido a factores ajenos al equipamiento. Son aquellas pérdidas causadas por problemas del proceso de producción, tales como que el molde no está bien sellado, por problemas de mezcla, cambios en las propiedades químicas o físicas de los materiales procesados en una operación de error, o la obstrucción de disparar mecanismos de seguridad, etc. El inicio de producción, arranque y fin de semana. Fin de producción, lo que viene siendo paradas de fin de semana. Muchas empresas no tienen labores de 24 horas los 7 días de la semana, por lo cual antes de terminar su jornada, los últimos turnos realizan paros antes de lo que viene siendo se puede considerar la hora normal. Digamos que una empresa, su salida es a las 7:30 de la mañana del día sábado. Entonces lo que tiene que hacer la empresa es parar desde las 5 o de las 6 de la mañana para vaciar las líneas y estas puedan ser arrancadas al día siguiente. Si lo vemos así, están parando de una hora antes y su arranque va a ser igual de eficiente también, ya que tienen un arranque muy lento, ¿no? Pérdidas por ajuste y puesta a punto, lo que viene siendo el startup. Y son pérdidas de tiempo por cambios no planificados de herramientas de corte y o piezas de desgaste, menores o iguales a 10 minutos. Estos cambios requieren la paralización de la línea para la reposición de estos elementos debido al desgaste normal o la aceleración ocasionada por el uso. Esta pérdida incluye el reemplazo de moldes, brocas, matrices, cuchillas, etc.
Por ejemplo, lo podemos ver en el caso de los pozos petroleros. Estos tienen que hacer perforaciones a través con brocas de diamante, los cuales van, pues, como se dice, van perforando diferentes capas de la tierra, pero en algunas capas puede ser más duras o puede ser más blandas. Es por eso que durante ese proceso algunas de ellas se pueden quebrar y este es el tiempo que se realizaría para su reemplazo. Pérdida por pequeñas paradas. Las pérdidas paradas cortas es diferente a otro tipo de pérdidas, puesto corresponden a una parada o una inactividad durante poco tiempo. Esto se define como de menor entre 5 o 10 minutos, debido a problemas temporarios. Este tipo de pérdida tiende a ser considerado como un problema de importancia secundaria y normalmente no es considerado. En lo personal, yo pienso que estos microparos son de vital importancia, ya que muchas veces, como dice aquí, no los tomamos en cuenta, pero si sumamos esos 5 o 10 minutos durante una jornada normal, esto se puede convertir en una gran pérdida de tiempo. Pérdidas por velocidad reducida. Las pérdidas por velocidad reducida corresponden a la diferencia entre la velocidad teórica proyectada por el fabricante y la operación del equipamiento de la velocidad real de funcionamiento del mismo. Esto lo vemos en el caso de muchas máquinas de inserción automática. Vemos que cuando empiezan a tener un fallo en alguno de los materiales, lo más normal es bajarle el tiempo para que ésta deje de estar fallando y la línea siga produciendo. Pero no tomamos en cuenta que bajamos la eficiencia de la línea, ya que esto va a hacer que el tiempo sea mayor. La otra de ellas es la pérdida por fabricación de productos defectuosos y o retrabajos. Este tipo de pérdida sucede cuando son constantes defectos que convierten al producto no conforme o productos de segunda, rotos, etc. Durante los procesos de fabricación, muchas veces las áreas de inspección se encuentran ya sea muy al final de la línea de producción y no hay intermedios. Esto causa un gran problema, ya que cuando llega al área de inspección, la línea está llena y muchas de las veces el defecto ya se produjo con todos esos materiales o piezas, las cuales terminan ya sea en el scrap o retrabajadas, lo cual es un costo extra, ¿no?, para la empresa. Pérdidas que miden la actividad del trabajo humano. A pesar de las 8 pérdidas que construyen obstáculos en la efectividad de los equipamientos, estas son las más conocidas. Es necesario descartar que las pérdidas asociadas al trabajo humano suelen acompañarlas. La cantidad, frecuencia de las pérdidas originadas en el trabajo de las personas depende de la capacidad o, en este caso, la competencia de los trabajadores, de los métodos de operación, de la locación física de los operadores en el área de trabajo y del nivel de competencia de las jefaturas encargadas en las áreas de producción industrial, entre otros. Como lo vemos, procesos, mano de obra, todo está involucrado, ¿no? Veamos la novena, que es la pérdida por eficiencia de gestión gerencial. Las pérdidas por eficiencia de gestión gerencial son causadas por el tiempo de espera de materiales, falta de personal, instrucciones, reuniones no programadas, reinicio luego de refrigerios o cambios de turno, ineficiencia de los servicios terceros, piezas que han de ser retrabajadas, reparaciones mal hechas, falta de piezas de reproducción, accidentes, etcétera. Es decir, todos los tiempos en los que se deja de producir debido a una desorganización. Esto es muy común en empresas nuevas, pero también en las empresas grandes. Esto se da cuando no tienen un plan de contingencia, cuando se presenta algo fuera de lo esperado, algo fuera del proceso. ¿Sí? Por lo cual, antes de que se tome la decisión de parar o reiniciar, pues ahí es donde se pierde mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo lo vemos muchas veces en las líneas de producción, ya sea porque los operadores o no llegan a su horario o son cambiados sin que sean notificados todas las demás personas, lo cual genera un caos y evita el arranque de líneas de producción a tiempo. 10. Pérdida por movimiento de operaciones, deficiencia de operaciones y equipamiento. Estas pérdidas están constituidas por pérdidas del tiempo de las personas para realizar distintas operaciones, como por ejemplo ajustes, cambios de moldes, etc. Puede deberse a falta de capacitación o a diferentes niveles de experiencia entre los operadores. Además, pérdidas atribuidas al layout indeficiente. Es algo muy común que muchas veces los operadores o el área de producción no se ha entrenado de forma correcta, la cual al momento que se les surge algo o algo fuera de lo normal que los cuales ellos han vivido, pues tienden a moverse hacia todas partes sin saber realmente qué es lo que están haciendo. Por eso es que se tiene que hacer un debido entrenamiento a cada uno de ellos. Y muchas de las veces también la forma o las posiciones en las cuales están los materiales
Esto hace que la operación sea más lenta, ¿no? Pues digamos que si está el operador enfrente de la banda transportadora, pero el tornillo le queda atravesando la banda transportadora. Esto va a hacer de que el operador se tenga que estirar más, por lo cual va a hacer que la operación sea más lenta de ensamblaje. 11. Pérdidas por organización ineficiente de las líneas de producción. Se refiere al tiempo perdido de las personas como resultado de una balance inadecuado de las líneas y esto puede ser falta de personal en la línea. Muchas veces las líneas de producción no tienen la capacidad o no están hechas o no han tenido un estudio de movimientos, además como un estudio de tiempos. Recordemos que una línea de producción no nada más dejar producto y a ver que se ensamble, ¿no? Se tiene que llevar un estudio en el cual todos los trabajadores van a estar involucrados para mantener un tiempo eficiente. Digamos que lo más óptimo es que el tiempo sea de mayor a menor, ¿sí? De caída, pero no tiene que haber mucho tiempo entre la primera estación ni la última. Esto para mantener en todo momento la línea en proceso y eficiente, logrando que siempre está saliendo pieza continua, ¿no? No que tenga estaciones altas, bajas tiempo y viceversa, ya que esto nos va a hacer que, aparte de que vamos a tener un cycle time muy disparado, vamos a tener gente que va a estar haciendo más actividades, por lo tanto se le va a estar cargando más trabajo y esto nos puede ocasionar también problemas de calidad, ¿no? Pérdidas por deficiencia logística por falta de sistemas automáticos. Son aquellas pérdidas por falta de tecnología que automatice y que por lo tanto requiere más personal que las estrictas necesarias. Falta de producto, stock lleno, falta de abastecimiento de insumos. En la actualidad muchas de las empresas están automatizando sus procesos, ya sea para la eliminación de personal o para evitar riesgos al mismo. Esto se da mucho en las empresas de nuevo inicio, se puede decir, puesto que sus procesos apenas los están conociendo. ¿Sí? Algunas empresas ya de mayor antigüedad, pues tienen ya más visto cada uno de sus procesos y buscan la manera de minimizar la cantidad de gente, ¿no? Por eso es que empiezan a implementar ese robot o lo que vienen siendo los dobles, que son los carritos ya con rutinas de recorrido. Esto les va a ayudar a que los insumos llegarían a su menor tiempo y se mantenga la línea trabajando. Pérdidas por mediciones y controles y ajustes excesivos. Son pérdidas de tiempo debido a mediciones, controles y ajustes demasiado frecuentes a realizar por una operación, como consecuencia de procesos inestables. Esta parte lo podemos ver muy marcado en procesos que son de manufactura de piezas metálicas, ¿sí? Las cuales muchas de las veces cuando se hace el estudio de trabajo de los materiales no se toma en cuenta la dilatación del material con la temperatura o en el caso cuando son temperaturas muy bajas, lo que viene siendo la compresión del mismo. Además debemos de entender que a mayor temperatura, mayor dilatación de los metales. Por eso muchas de las veces se están calibrando y ajustando los modelos, puesto que la terminación final no es de acuerdo a las dimensiones que se esperaban. Pérdidas que impiden el uso efectivo de los recursos que la producción como los materiales y las fuentes de energía. Esto lo podemos ver como la pérdida de energía, desde la que las pérdidas de energía están constituidas por las energías que no utilizan en forma eficaz durante el proceso, además de agua, electricidad, gas, combustible, gas de autolavadores, vapores, aires acondicionados y comprimidos, ¿no? Esta categoría incluye las pérdidas ocasionadas por accionamiento de pérdida de temperatura durante los procesos y por pérdidas de tiempo de ocio. Esto en muchas empresas en la actualidad están metiendo lo que viene siendo el ahorro de energía, apagando sus equipos los cuales ya no están utilizando durante los periodos, ya puede ser durante los cambios de turno. Pero también podemos entender que esto pasa cuando tenemos áreas demasiado grandes y no es necesario tener una área tan grande e iluminada, compactando muchas veces la área que duraría mucho tiempo. Sí. Por eso también es necesario para evitar el uso excesivo de gas y de electricidad, así como de combustibles, los debidos aislamientos en los equipos, ya sea para mantenerlos a temperatura como los hornos o las áreas de trabajo aisladas para que no tengan que estar prendiendo muchas veces el aire acondicionado y estas sean más necesario estar prendiendo y apagando
y estas se mantengan de manera fresca, ¿no? Pérdidas de rendimiento de material productivos. Son pérdidas ocasionadas a diferencia entre el peso de las materias primas utilizadas en la fabricación y el peso de los respectivos productos acabados con la calidad aprobada, lo que son productos conformes. Esto lo vemos porque muchas veces pues estamos como si estamos con la idea de que con esto es lo que te acaba en la mano la medida correcta y no. Recordemos que para que todo, por ejemplo, si un color queremos que salga trae un peso por cada uno de los colores básicos y esto no nos da la tonalidad adecuada. Y si tomamos en cuenta el peso de la pintura que vamos a hacer con el peso de los colores que necesitamos para hacerlo, vamos a hacer realmente la cantidad necesaria. Si ocupamos, digamos, 30 litros del color verde, su mezcla debe ser uniforme para no solamente producir los 30 litros y no producir 35, ya que muchas veces solamente se ocuparán los 30 y los otros 5 serán desechados o no pueden ser almacenados o recuperados. 16. Pérdida de rendimiento de materiales y accesorios, los que son irrecuperables, ¿no? Las pérdidas de rendimiento de materiales y accesorios son constituidas por el dinero adicional gastado para reemplazar herramientas y o repuestos reaccionados de acondicionado matrices, moldes, plantillas, resultado de tanto una rotura como un desgaste de uso. Como podemos ver aquí en las imágenes, tenemos un engrane que ha sido utilizado de forma excesiva y ya se generó un daño en la dentadura, lo cual va a ser necesario su reemplazo. A lo mejor la otra pieza que encajaba aquí, su valero ya estaba desgastado y por lo tanto no estaba resbalando de la forma adecuada, no estaba girando de la forma adecuada y esto ocasionó que este engrane se haya sido dañado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos también una máquina que se incendió, a lo mejor por estar fue la intemperie, o se manejó sin equipo adecuado, o la persona que le estaba poniendo su mantenimiento, pues no lo sabía y no tuvo los cuidados necesarios. Y tenemos aquí por último, es un engrane que ha estado sucio, lo cual la falta de limpieza pues ha dañado la pieza. Y recordemos que esto es paro de línea, ¿sí? Es una gran pérdida. Esas fueron las 6 grandes pérdidas. Ahorita empezamos con lo que es para calcular la efectividad global en el equipo. Primero empezamos a ver qué es la eficiencia global de los equipos, también conocida como la OOE o Over Equipment Efficiency. La eficiencia general de un equipo o la OE es un KPI de la fabricación que mide la eficiencia alcanzada en procesos de producción, concretamente con la eficiencia con la que funcionan las máquinas y los equipos. Debemos de recordar que todos los indicadores que se manejan mucho en las empresas son llamados los KPI y estos nos indican las condiciones de producción en las cuales está trabajando la empresa, ¿no? Los factores a considerar son la disponibilidad o tiempo de funcionamiento de un equipo durante un periodo, también llamada tiempo de actividad. Recordemos que todos los equipos van a tener un tiempo de disponibilidad, no van a estar disponibles hasta a lo mejor los 7 días a la semana porque van a ocupar un día de ellos para su mantenimiento. También es importante tomar el rendimiento o número de piezas producidas por periodo, lo que son también llamado la tasa de proceso. Pero no nos debemos de olvidar también lo que es la calidad o el porcentaje de piezas que han sido pasadas de inspección, lo que es también llamado rendimiento. ¿Por qué es importante conocer el OOE? Es importante conocer la eficiencia del proceso de producción, ver si las cosas mejoran o empeoran con el tiempo, comprobar el rendimiento que varía de estación de trabajo y distribuir las áreas que puedan mejorar. Es importante notar que el cálculo nos va a ayudar a ser más efectivo en nuestro proceso y por lo tanto a mantener precios de calidad y más. ¿Cómo calcular la eficiencia general de los equipos? Lo podemos calcular por esas partes, aquí lo estábamos viendo, ¿sí? Lo que es tiempo, rendimiento y calidad. El día de ahorita vamos a ver lo que es la disponibilidad, ¿no? Sé que la disponibilidad muestra el tiempo de actividad puro o el tiempo de la estación de trabajo o la máquina estuvo realmente en funcionamiento. Se representa como un porcentaje de tiempo ideal programado con pérdidas de disponibilidad que se acumulan debido a eventos como la configuración y el calentamiento, ajustes, averías. Sabemos que en toda línea de producción y todo lo que involucre maquinaria debe de haber un tiempo de configuración, calentamiento. Es como el calentamiento se maneja como el carro, ¿no? No puedes
luego prender el carro y arrancar, ya que esto dañaría la pieza. El ajuste, lo podemos ver en los cambios de modelo en el arranque de línea y los tiempos de avería. Su fórmula es disponibilidad es igual a tiempo de ejecución real entre tiempo planificado. Recordemos que todo lo que viene en producción tiene que estar planificado para que sea adecuado. No podemos empezar a producir por producir y sin entender realmente qué es lo que queremos, cómo lo queremos y con qué calidad la necesitamos, ¿no? Aquí tiene un ejemplo. Por ejemplo, si un programa de productividad especifica un tiempo ejecutable de 10 horas al día, pero la configuración y el calentamiento tardan 30 minutos y durante el día hay que hacer 6 ajustes, cada uno de los cuales consume 10 minutos, entonces el tiempo de ejecución real es de 8.5 horas. ¿Por qué? Ok, tenemos 10 horas, le restamos los primeros 30 minutos de calentamiento, nos quedan 9 horas y media. Pero dice que a cuáles tenemos 6 ajustes, por lo cual en realidad serían 10 minutos por 6 serían 60, entonces es otra hora. Entonces de las 9.5 horas que tenemos, solamente tenemos 8.5 horas del tiempo de ejecución real, ¿sí? Dice, por lo tanto, la tasa de eficiencia disponible es de las 85 horas disponibles de trabajo entre las 10 horas del tiempo planificado, que nos dice aquí que la ejecución es de 10 horas al día. Esto nos da un resultado de 0.85, pero al sacar un porcentaje, pues nos queda el 85% de disponibilidad del equipo, ¿no? Esto significa que el puesto de trabajo estuvo disponible solamente el 85% del tiempo. Vamos a otra parte, lo que es el rendimiento, ¿no? El rendimiento también es conocido como tasa de proceso. Mide la velocidad a la que la estación de trabajo o la maquinaria procede de las unidades. También se representa como un porcentaje de ideal, siendo las pérdidas de rendimiento causadas por el problema logístico, buscadas por las herramientas, ya sean pequeñas, paradas, ineficiencias de horario, disminución de las velocidades de la máquina, etcétera. Es muy importante ver que estos son muchos factores externos, los cuales el ser humano o el operador es el que afecta mucho, ¿no? Tu fórmula es igual que el rendimiento es igual a las unidades totales por el tiempo de ciclo ideal entre el tiempo de ejecución real. Retomemos el ejemplo que teníamos. Sigamos con el ejemplo anterior, digamos que son las 10 horas de trabajo de una máquina que tuvo una eficiencia de ejecución real de 8.5 horas. Esto lo montamos en la parte de atrás, ¿sí? En la parte de la disponibilidad. Y digamos que el tiempo de ciclo ideal por unidad es de 3 minutos, o sea, de 0.05 horas. Y que la estación de trabajo procesó un total de 140 unidades en estas 8.5 horas. Entonces la ecuación nos quedaría, dice que serían las 140 unidades que tenemos aquí por 0.5, que es el tiempo que se realiza. Debemos de trabajar en una sola unidad, ¿no? Estamos trabajando en este caso en horas y lo dividimos entre las 8.5 horas disponibles del equipo. Esto nos daría un total de 0.82, pero para saber el porcentaje lo multiplicamos por 100 y nos quedaría como el 82%. Esto significa que la máquina funcionó al 82% de la velocidad ideal. Debemos tomar en cuenta que este no es el tiempo de la máquina que nos marca el fabricante o la cual estamos trabajando en una revolución de 1 a 100, sino es en base a los tiempos que tenemos de disponibilidad, al tiempo que nos está dando de ciclo y la cantidad de horas que tenemos de disponibilidad, las unidades que realizamos. Digamos que esto ya es más aplicado y ya puede estar en la línea, ¿no? Entonces por eso es que nos quedamos con el 82%. Vamos a ver otra parte, lo que es la calidad, es muy importante. Recordemos que no solamente tenemos que producir cantidad, sino que debe ser un producto de calidad, sino pues que vendemos. Dice la calidad en el OEE, también llamada rendimiento de proceso, representa las unidades buenas procesadas como porcentaje de las unidades totales. O sea, las pérdidas de calidad se producen, por ejemplo, por la pérdida de arranque y los defectos. Sí, en este caso, decimos que la calidad son igual a piezas buenas entre las piezas totales.
son piezas buenas, piezas aceptadas por departamento de calidad, ¿no? Entonces continuamos con el ejemplo anterior. Con el ejemplo anterior, si ya vimos, tenemos un rendimiento del 82% y una disponibilidad del 85%. Así que vamos viendo ahí cómo va decreciendo. Dice, continuamos con el ejemplo anterior en el que procesamos un total de 140 unidades, que lo vimos ahorita en lo que viene siendo el rendimiento, las 140 unidades, durante el tiempo de ejecución de 8.5 horas. Recordemos que las 8.5 horas son la disponibilidad del equipo. ¿Sí? De esas 140 unidades, 135 no tenían defecto. ¿Qué quiere decir? Que 5 de ellas contaron con un defecto que no cumplen con los estándares que nos marca el proceso y han sido descartadas. Entonces vamos a hacer la fórmula. Recordemos que es calidad es igual a piezas buenas entre piezas totales, ¿sí? Entonces, por lo tanto, decimos que en esa calidad son de 135 piezas buenas entre el total de 140 piezas buenas. Esto nos da un total de 0.96 y para saber un porcentaje lo multiplicamos por 100 y nos da 96%. Esto significa que el 96% de las unidades procesadas no tienen un defecto, solamente el 4%. ¿Sí? Digamos que es un proceso estable. Veamos un poquito lo que es eficiencia general de los equipos. Esta parte va a involucrar los tres cálculos que vimos atrás, lo que viene siendo la disponibilidad, el rendimiento y la calidad, ya que estos ya engloba los tres índices principales que manejamos en lo que viene siendo el OOE. Entonces, además podemos finalmente calcular nuestro rendimiento de equipo utilizando la fórmula que lo OE es la disponibilidad por el rendimiento por la calidad. Sí, esos previamente ya los calculamos aquí. Disponibilidad, rendimiento, calidad. Entonces nos dice que con los números del ejemplo anteriores vemos que tenemos un 85% de disponibilidad del equipo. Recordemos que aunque nos dieron 10 horas, tenemos tiempo de calentamiento y teníamos tiempo también de ajuste, ¿sí? Lo cual nos dio el 85%. Y nos vamos lo que viene siendo a lo que es rendimiento. Para rendimiento, acuérdense que tomamos en cuenta, ¿sí?, las unidades totales por el tiempo de ciclo y el tiempo de ejecución real. ¿Sí? Esto nos dio un 82%. Y nos vamos a lo que viene siendo la calidad. Recordemos que en la calidad solamente tomamos las piezas buenas, en ningún momento tomamos las piezas malas. ¿Sí? Y si multiplicamos los tres, nos da un 67%. ¿Sí? Por lo tanto, la eficiencia total del puesto de trabajo era del 67%. Ahora podemos analizar e identificar las áreas de mejora. Si se dieron cuenta, aquí nuestro índice más bajo fue el rendimiento. ¿Sí? El rendimiento que involucra las unidades totales producidas, el tiempo de ciclo ideal. ¿Sí? A ver, un poquito de matemáticas. ¿Sí? Si nos dice que nuestro tiempo ideal, una hora, tiene 3600, esto entre 0,05. Entonces, si se dieron cuenta, deberíamos en una hora haber producido casi 72.000 piezas. Eso quiere decir que nuestros tiempos no están cuadrando. Se está tardando mucho en realizar cada uno de los materiales. Entonces, si podemos ver aquí, nuestra área de oportunidad en realidad es el rendimiento, puesto que la eficiencia del equipo son cosas que no podemos eliminar, como en este caso para el calentamiento y el ajuste, y la calidad es muy buena, porque solamente tuvimos el 4%, pero aún así nuestro rendimiento
En lo personal, para mí vendría siendo un Australia mejor. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias.